comprendida esta obra. Es un crédito que es muy beneficioso para la provincia, es un crédito a 20 años con 5 años de gracia, y a su vez que financia el 100% de la obra, con lo cual, bueno, eso es bastante bueno teniendo en cuenta la situación económica por la que hoy está atravesando el país. Así que, habiendo hecho esta introducción, le voy a hacer la palabra acá al ingeniero Mauro Iriart para que les explique un poco la parte técnica del proyecto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, José. Soy Mauro Iriart y bueno, estuve trabajando en este proyecto y obviamente siempre queda alguna cosita por ir resolviendo con observaciones del vídeo y demás, así que seguiremos trabajando hasta que esté totalmente aprobado el proyecto. Lo que primero nosotros, obviamente ustedes le llamarán por barrios o demás, nosotros a lo que es Potrero lo hemos llamado sector norte, sector centro, sur y sector Espinillos. En el proyecto le dimos esa denominación para ir refiriéndonos a distintas partes del proyecto. Entonces, bueno, el proyecto consta de la provisión de agua potable para toda la localidad, que como ven tiene una extensión muy grande y por lo tanto es un proyecto difícil de ejecutar y obviamente costoso por la cantidad de distancias que tiene Potrero y los desniveles. Es complicado. Lo bueno que tiene es que tiene agua en cantidad y en calidad. En otros lados por ahí, en la zona de llanura de nuestra provincia, por ahí es más fácil hacer el proyecto, la red de más, pero no tienen agua en cantidad y calidad. Acá es al revés. Lo primero que hacemos es estudiar la población. Entonces, nosotros, para saber qué cantidad de agua va a necesitar Potrero, las únicas fuentes que tenemos son los censos, las fuentes oficiales, que son los censos del 91, 2001 y 2010, y hay un censo de la provincia del 2008 que también usamos como fuentes oficiales. Y después, bueno, lo que hicimos es charlar tanto con la gente especializada de la comuna, como la gente de turismo, también estuvimos hablando, y nosotros dividimos la población en lo que es la población estable de Potrero, que es la que permanentemente vive acá. Después hay otra población que es flotante, la que viene a pasar los fines de semana y demás, y después hay otra población que es el turismo, que es bien marcado en distintas épocas del año. Entonces, si ven, la verde es la población estable. Este es el crecimiento que va a tener para el 2040. Nosotros estimamos que va a tener 7.200 habitantes, pero como ven, la flotante va a ser, que incluye el turismo, va a ser de 24.388 habitantes, lo que nos da una suma de 31.595 habitantes, casi 32.000 habitantes. Y hoy estaríamos cerca de 10.000 habitantes en el pico. Y nos da, es un número bastante parecido porque también nos tomamos el trabajo de que se manejan, están irregulares, entonces no están dentro de la información. Entonces contamos 3 habitantes por casa y nos daba cercano a los 10.000 habitantes en el pico, que sería en el verano, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos la población, lo que hicimos es decir, bueno, cuánta agua va a necesitar cada habitante. Esto obviamente todo con la recomendación de ENOSA, ¿no es cierto? Que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento de la Argentina. Entonces, damos una dotación de 200 litros por habitante por día, agregamos 30 litros de consumos no residenciales, que puede ser, no sé, en restaurantes, industrias, todo aquello emprendimiento que se genere, y un agua no contabilizada le damos es el 20% del otro, que en todo sistema de agua, por más que tenga la mejor operación, siempre hay. Son fugas, conexiones ilegales y demás, eso se tiene en cuenta en el proyecto, hay que tenerlo en cuenta porque si no después no alcanza el agua. Y 20% es un valor razonable. Entonces eso nos da
que necesitamos 276 litros por habitante por día. Esto, y obviamente para el caudal de diseño van a ser 8.720 metros cúbicos por día. Hoy es más o menos cerca de 9 millones de litros por día. 8,7 millones de litros por día. En el año 2040 estamos hablando. La particularidad de Potrero y del desafío de este proyecto es que nosotros generalmente cuando diseñamos para alguna localidad, diseñamos una planta y el caudal, el mínimo al máximo, es bastante estable y es más fácil diseñarlo. Acá la particularidad que tiene es que, como veían, la población estable es mucho menor, entonces tuvimos que diseñar una planta que pueda trabajar con caudales bajos y después cuando venga el pico de la temporada va a tener que, el sistema va a demandar todo ese agua, entonces va a tener que poder potabilizar esa cantidad de agua. Bueno, un poco esos son los caudales con los cuales se ha diseñado el proyecto. Un mínimo horario de 153 metros cúbicos hora, serían 150.000 litros por hora, y un máximo horario de 700.000 litros horas. Y la media serían 9 millones de litros por día aproximadamente. Bueno, otra cosa que hicimos es ver qué había hoy. Entonces, bueno, hoy en Potrero hay 3 tomas de agua, una en las vertientes de Potrerillo, y hay 2 tomas en el lago. Una acá, en el río San Pedro, y la otra acá al frente del camping. Y tenemos 3 cisternas, o 3 tanques. Uno donde va a ser la futura planta, que es en el sector norte, que está el punto más alto, el punto dominante del sistema, y hay una que está en el sector centro y otra en el sector sur. Este tanque está más alto que estos, este puede alimentar por gravedad a estos otros 2 tanques, así que la decisión de poner la planta va a ser de ponerla acá, de manera que después todo el sistema pueda suministrarse por gravedad y no haya que poner estaciones de bombeo y demás. Entonces solamente va a haber que poner la estación de bombeo en la toma del lago. Eso es un poco lo que hay ahora. Bueno, esta es la toma en el lago. Esta sería la que está al frente del camping, que por los caños que tiene y demás. Eso no está ahí en el dique. Claro, ahí, donde están las balsas y demás. Pasen buen día, ¿qué tal? Tal cual como está hoy la instalación, aproximadamente podría dar 30.000 litros por día. Esta instalación, pero hay un factor limitante que es como si bien el lago tiene muy buena calidad de agua, como hay balsas y demás, puede ser que en algún momento haya algún poco de salida del San Pedro. Obviamente el factor limitante son las instalaciones, ya que el caudal que provee esa bomba es una nueva estación de bombeo y una nueva toma en ese sector. Y la calidad del agua es muy buena porque obviamente entra el San Pedro por ahí, entonces tiene turbulencia y es un agua buena. La otra toma, que es la de las vertientes, obviamente que la calidad del agua es mejor, pero tiene una limitante que es la cantidad de agua que se puede extraer de ahí y no es lo suficientemente importante como para abastecer a todo el sistema. Entonces, esa toma, si bien se va a dejar y va a aportar a la planta, se deja como secundaria. La toma principal va a ser ahí en la salida del San Pedro. Si nosotros sumáramos hoy la capacidad
de las 3 tomas, más o menos aproximadamente rondaríamos, si todo estuviese funcionando continuamente, en 130.000 litros hora, y el caudal del diseño para el año 2040 es de 708 metros cúbicos hora, o sea que hay que incrementarlo 5,5 veces, 5 veces y media la capacidad. Así que bueno, lo que se va a hacer es la toma 1, la del sur de los molinos, se va a no considerar, y se va a dejar la toma del San Pedro, que se va a mejorar la capacidad, y la toma de la vertiente va a seguir con la misma capacidad y va a ser una suma al aporte de la toma del lago. Y vamos a llegar a los 708 metros cúbicos. Estos son los tanques, por si no lo conocen, más o menos cada uno tiene aproximadamente una capacidad de 200.000 litros, un poco más, un poco menos, pero más o menos un tanque premoldeado con un diámetro más o menos entre 14 y 15 metros, altura 1,25, y estos tanques van a ser reemplazados por tanques que cumplan con toda la normativa ENOSA. Después ya les voy a mostrar algunos ejemplos, porque obviamente tenemos que hacer tal como exige ENOSA y todas las normas que tiene la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia. Otra norma que tenemos que cumplir es que ENOSA pide una cierta capacidad de almacenamiento por si, no sé, se para la planta o se para la estación de bombeo o lo que suceda, por lo menos se puede abastecer el sistema por 6 horas. Y para eso se van a necesitar aproximadamente 2.180 metros cúbicos. Y hoy solamente tenemos 630, entonces en el proyecto también se consideró ampliar la capacidad de almacenamiento. El sistema, más o menos haciendo un resumen, este es un esquema, básicamente va a haber la estación de bombeo en el lago, que toma el agua, la lleva a un tanque de agua cruda en la futura planta de tratamientos, después se potabiliza y de ahí va a un tanque de agua potabilizada en la planta, el cual va a alimentar al tanque del centro, al tanque del sur y en un futuro al tanque de Espinillo, porque se va a extender hacia Espinillo, que también se lo puede alimentar por gravedad. Y además se va a agregar un tanque en el sector norte para todo ese barrio. ¿Por qué, por ejemplo, para el sector norte, que también se podría alimentar desde la planta? Porque la idea es, como acá tiene una topografía con grandes desniveles, la idea es tener una red de acueductos que lleven a los tanques y desde ahí se vaya llevando por red a todos los barrios, pero localizado, y que tenga la menor cantidad de presión posible. Si acá hay chicos que trabajan en el agua, hay algunos que trabajan. Sí, ya están por ver. Bueno, ustedes sabrán que a medida que van bajando, va subiendo la presión y seguramente tienen la mayor cantidad de rotura de caños, pérdidas y demás, se les rompen las conexiones y demás. Bueno, la idea es ir a la cisterna, o sea, de los acueductos no va a poder salir ninguna derivación para hacer conexiones. Los acueductos van a los tanques. Y de los tanques sí salen después las redes domiciliarias, que es otra cosa. Y de ahí se van a ir, obviamente, instalando válvulas reductoras de presión y demás para que las redes trabajen con la menor presión posible. Y eso le va a dar mayor vida útil al sistema. Entonces, lo importante, este proyecto va a hacer eso, es la captación del agua, el almacenamiento de agua cruda, la potabilización, el almacenamiento para después ya distribuir. Hoy ya hay bastantes redes domiciliarias, pero lo que falta es ese sistema integrado. Ahí un poco el sistema básicamente va a ser la toma a la salida del San Pedro. La cañería roja es la cañería de impulsión hasta la planta de tratamiento, es una cañería a presión que la presión la genera la estación de bombeo. Así que hay aproximadamente 80 metros entre
entre la planta y el lugar donde está la toma, así que va a ser una cañería que soporte una presión de 160 metros de columna de agua y, si no me equivoco, es un diámetro 315 la cañería que se va a instalar ahí. Y bueno, y desde acá se va a alimentar por gravedad a los distintos tanques. Y los tanques que se van a agregar es uno en el sector norte y uno en Tres Pinillos. Y bueno, y esa es toda la red de acueductos. Entonces acá va a salir un diámetro 400, después baja a 250 y va... no, perdón, este 400, 315, este es 250 y este que va a este tanque es de 160. Porque acá, este barrio es solamente aproximadamente el 10%. Claro. Perdón, yo voy a agregar una cosa, un poco para redondear lo que está comentando Mauro. De acuerdo al estado actual que tenemos del sistema de provisión de agua potable, un poco lo que hubo que hacer es barajar y dar de nuevo, como dice la expresión. Entonces, se replanteó todo el sistema, se unificó y se trató de simplificar en decir, bueno, una sola planta potabilizadora, un solo bombeo hasta la planta potabilizadora y de ahí el resto de la distribución que sea por gravedad. Si no, uno empieza a tener un montón de equipos electromecánicos y después se encarece, digamos, lo que es la operación y el mantenimiento, se complica. Entonces, la idea fue esa, plantear un nuevo esquema que le dé solución a toda la localidad y que sea lo más simple posible. Eso. Claro, entonces, hay algún problema, se corta la luz o lo que sea, el agua va a estar garantizada y va a haber la capacidad de almacenamiento para que, hasta que se solucione el problema eléctrico, todos tengan agua, inclusive si hay algún problema, algún desperfecto en la toma o algo por el estilo. Bueno, captación, la toma 2 sobre el lago Los Molinos será reequipada para poder captar los 364 metros cúbicos hora y el caudal va a ser impulsado al tanque de agua cruda del establecimiento de potabilización. Acá la estación de bombeo, cuando se diseña, no se diseña con el caudal pico, que serían los 708 metros cúbicos por hora, sino con el caudal medio. ¿Por qué? Porque como hay un tanque de agua cruda y hay otros tanques de agua potabilizada, el pico de la red lo absorben los tanques. Entonces, lo que se trata para gastar la menor cantidad de energía posible es abastecer con el caudal medio. Y los picos los absorben los tanques, de manera de gastar la menor cantidad de energía posible. El salto es de 80 metros y las pérdidas de carga de la cañería son aproximadamente 16 metros, así que la bomba va a impulsar aproximadamente 96 metros de columna de agua. Tiene 2 kilómetros y 150 metros, 2150 metros el recorrido, 80 metros el desnivel, y va a ser una tubería de PVC de diámetro nominal 315 y clase 16 el caño. Y bueno, y el tanque de agua cruda va a tener unos 500.000 litros. Más o menos ese es el recorrido que va a hacer la cañería de impulsión hasta llegar a la planta. La toma es exactamente donde está ahora. Bueno, el establecimiento de potabilización. Entonces, sacamos el agua del lado, lo llevamos a un tanque de agua cruda, ahora empieza la parte de la potabilización del agua. Entonces, en el establecimiento de potabilización lo que va a haber es un tanque de agua cruda, tanque de agua potable y el edificio de servicio donde se va a potabilizar el agua, que consta de una cámara de carga, que básicamente es una cámara donde llega el fluido y agarra cierto nivel para que después funcione toda la planta hidráulicamente. O sea, no funciona con bombas ni nada, funciona todo hidráulicamente. Entonces la cámara de carga lo que hace es regula ese nivel a la entrada. Ya después les voy a mostrar un tipo de planta. Y después pasa, hay
una canaleta partial donde se pone el coagulante, después va a los floculadores, que esos sí tienen motores porque tienen paletas mecánicas que van revolviendo, después pasa a decantadores, donde decantan los sólidos, y después lo que queda en suspensión se filtra por unos filtros rápidos y después ya se desinfecta el agua, se clora y va a los tanques de agua potabilizada. También se va a agregar oficina técnica, una oficina para atención al público y expendio de agua potable en la planta, porque obviamente después, cuando se haga toda esta obra, después va a haber, no sé, extensión de redes, alguien que no tenga o alguien que está en la zona rural que puede ir a buscar agua potable o lo que sea, también se va a poner esa sala. Este es más o menos el esquema de funcionamiento de la planta. O sea, el agua entra cruda, se pone un coagulante que es sulfato de aluminio o PAC, flocula, después pasa a los decantadores, se produce la decantación, donde en la decantación se sacan los barros cada cierto periodo, y los barros van a un espesador de barro y a unas playas de secado. En las playas de secado se separa el barro del líquido. El líquido vuelve a entrar como agua cruda, o sea que el líquido siempre queda recirculando, y cada tanto, cada un par de meses o así, se saca un barro que se lleva a un relleno sanitario. Ese es lo único que saldría de la planta. Entonces el agua, repasamos, va de floculación, decantación, filtración, cloración y almacenamiento. Ahí, perdón, agrego una cosa. El proceso de floculación, para el que no sabe, es lo siguiente. Yo tomo agua cruda, ¿sí? Es agua que tiene materia orgánica, tierra, elementos en suspensión. Entonces, ¿qué hago? Esa agua cruda ingresa a la planta y se le agrega un producto que se llama coagulante, que lo que hace primero es romper las cargas eléctricas, por así decirlo, que traen las partículas que están dentro del agua, ¿sí? Yo tengo tierra, supónganse, bueno, tiene una cierta carga eléctrica, bueno, esto neutraliza esa carga. Y después agrego otro producto, que sería el floculante, que ayuda a que dos partículas que estén en suspensión se junten y se peguen, ¿sí? Por eso él habla de los floculadores, son como unas piletas en donde hay unas paletas que van girando, ¿sí? Muy despacio. Entonces, ¿qué hago? Yo primero metí el coagulante, rompí esas cargas eléctricas, que lo hago en una piletita donde hay una turbina que gira muy rápido, así que genera turbulencia. Cuando paso a la siguiente etapa, la floculación propiamente dicha, lo que hago es agitar muy despacio el agua. Entonces esas partículas que están flotando, que perdieron carga, se juntan y se pegan. Entonces se van pegando, se van pegando. Y cuando yo tengo algo que está unido y es más pesado, tiende a hundirse. Que eso es lo que pasa en la siguiente etapa, que es la decantación. Yo voy haciendo un desbaste, por así decirlo, de lo más grueso que hay en el agua hasta lo más fino, digamos, ¿sí? Lo que no se unió y cayó en el decantador pasa a la siguiente etapa, que es la filtración, que son unos filtros de arena. En definitiva, aprovechamos procesos que se dan en la misma naturaleza, y en esa etapa lo que quedó en suspensión queda en el filtro y sale el agua limpia. Eso es un poco la parte físico-química de la planta. Tal cual. Perfecto. Y además, en las plantas, por ejemplo, en alguna otra planta que puedan ustedes ver que hacen la toma sobre el mismo río o sobre un lago, por ahí pueden ver que tienen una zona de un desarenador. En este caso no va, porque nosotros salimos con una estación de bombeo que va a tener sus propias rejas, sus propios filtros, entonces ya tiene una filtración previa al agua cuando llega a la planta. Pero si ustedes van a una planta que esté en un río, lo primero que hay antes de todo esto es un desarenador que saca lo grueso, digamos. Y bueno, y eso sería más o menos el proceso. Acá se lo hago en modo de esquema porque los planos, ya van a ver, tengo algunos ahí, pero no se ve mucho, pero es más fácil así con esquema. Básicamente, tanque de agua cruda, cámara de carga, después pasa a floculadores,
que ahí es donde José le dice que se pone el coagulante y después el floculante y después decantan en los decantadores. Y de los decantadores pasa a los filtros, que son estos que están acá. La planta está pensada ¿para qué? Para hacerla en 2 etapas, porque ahora, si se hace la obra para el año 2040, no tiene sentido. Entonces tiene sentido sí para los próximos 10 años y a los próximos 10 años otra inversión para el crecimiento de la población. Inclusive porque obviamente nosotros tenemos la hipótesis de que va a llegar a 32.000, pero puede pasar que o disminuya o crezca aún más y se plantee una readecuación del proyecto. Eso puede pasar. Y además se separa en distintos módulos para lo que les comentaba antes, que trabaje con caudales mínimos y máximos. Entonces, de manera que cuando está solamente, no sé, un periodo que días de semana durante otoño o invierno, que está solamente la población estable, se habilita solamente un módulo y puede trabajar y no hay que andar manteniendo grandes módulos de la planta. Y después pasa a los tanques de agua potabilizada y el cloro se inyecta directamente. Hay plantas que se hace un laberinto, pero nosotros preferimos directamente inyectarlo y después que el cloro repose ahí en los tanques de agua potabilizada. ¿Qué más? A ver, creo que... Bueno, ahí está el plano, básicamente la cámara de carga, la canaleta partial donde se inyecta el coagulante, después los floculadores, esto que ven acá son las paletas que van girando, son paletas con un motor y que van girando suavemente, ¿no es cierto? Después pasa a los decantadores, que son decantadores que es como, imagínense, una pileta rectangular con placas planas que van paralelas y que eso ayuda a la velocidad de decantación de las partículas. Y después de eso pasa a los filtros. Estos son filtros rápidos que obviamente tienen diferentes niveles de agua, o sea, cuando se va tapando el filtro, el agua aumenta su nivel y se empiezan a autolimpiar. O sea, se abren válvulas y demás, y lo que se hace para limpiar un filtro, básicamente el filtro es, entra el agua, hay mantos de arena, grava, y se filtra el agua y se colecta por debajo. Después, para lavarlo, solamente lo que se hace es invierte el flujo. Y bueno, para eso la planta va a tener unos canales y unas compuertas que uno básicamente abriendo y cerrando se cambia el sentido de circulación y se lavan los filtros. O sea que eso el mantenimiento va a ser muy poco. Un retrolavado. Claro, pero va a ser todo hidráulicamente, no es que se van a poner bombas para retrolavar ni nada. Es solamente con la carga del agua que se van a lavar los filtros. Entonces solamente la energía que se va a necesitar acá es para los motores de los floculadores, para las paletas y la bomba dosificadora de cloro, la bomba dosificadora del coagulante y nada más que eso. O sea, es muy poca energía la que va a necesitar la planta. Se va a manejar hidráulicamente. Y después de ahí ya empieza la red de acueductos. Entonces se va a salir con un diámetro nominal de 400 milímetros. Estos ya son de clase 10, no son de clase 16 como los de impulsión. Y se va a hacer 2 kilómetros. Básicamente lo que va a hacer es como si fuese un telescopio. O sea, a medida que se va dejando agua en cada tanque, se va achicando el diámetro. Digamos como las arterias, las venas de nuestro cuerpo, esto es parecido. Se va achicando a medida que va llegando a las extremidades. Entonces se arranca con un 400, sigue con un 315 y después el que va a los espinillos es un 250.
El de los espinillos es 250 porque la longitud es muy larga, entonces, y la diferencia, si ustedes ven, hay unos 34 metros, una cosa así, entonces no hay que tener mucha pérdida de carga, para eso se pone un diámetro más grande. Y después el que va al tanque norte es 160, ese es el menor. En total son 12 kilómetros de acueducto. Y la capacidad de los tanques va a ser de 500 metros cúbicos, los cuales va a dar una capacidad de 3.000 metros cúbicos. Y si se acuerdan, en una de estas diapositivas que les mostré antes, la capacidad